Eje temático número 16. ¿Qué es el cáncer? El cáncer, no hay una palabra en el diccionario que defina exactamente lo que es cáncer. ¿Alguno tiene, ahí puede buscar en Google, en un diccionario? Sí, a ver, yo Bueno, busco. búscalo. A ver qué dice de cáncer. Dice, enfermedad en que las células anómalas se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales. Sí, pero esas son las definiciones que hay un montón de definiciones en distintos diccionarios de cáncer. Otras se van a lo etimológico, al origen de la palabra, que duele como si tuviese un cangrejo lastimando adentro. Bueno, hay un montón pero no hay una definición concreta. A mí en el doctorado me pidieron que arme para escribir cuando escribí ya al final, arme una definición. Y la definición que nosotros pusimos, que una enfermedad no transmisible, es una enfermedad multifactorial, depende de muchos factores de riesgo, es una enfermedad grave, en muchos casos mortal, y que el único diagnóstico, el único tratamiento adecuado hasta ahora, o el mejor tratamiento que se ha encontrado, es el diagnóstico precoz, o sea, el cáncer poder verlo a tiempo, ¿no? Esa definición me parece más importante porque dice todo, o sea, que es una enfermedad no transmisible, no podemos ir contagiándonos de unos a otros. Es una enfermedad multifactorial porque el cáncer es una de las enfermedades más multifactorial que hay. Tiene que ver con la edad, tiene que ver con los factores de riesgo ambientales, tiene que ver con el tabaco, con el alcohol, con lo que come, tiene que ver con la herencia, tiene que ver con un montón de cosas. Es una enfermedad que en muchos casos es mortal, en muchos casos es grave y mortal, y que hasta ahora el único tratamiento, el mejor tratamiento para el cáncer es el diagnóstico precoz, ¿no? En el mundo pasa eso. El cáncer que se salva es el que se ve a tiempo, ¿no? Entonces, por eso no hay una definición bastante precisa, una definición científica de cáncer, ¿no? ¿Qué se dice en el mundo sobre el cáncer? Bueno, cuando yo escribí esto, cuando yo armé esto en el 2007, que empecé con el doctorado, sobre todo con la carrera, en 2010 empecé con la carrera de doctorado, pero uno en 2010 buscaba para atrás y era 2007, 2005. Cuando terminé la carrera de doctorado en 2015, uno buscaba para atrás y era 2010, 2011, 2012, como mucho, como nuevo, ¿no? O sea que esto es 2007, lo que decía la Organización Mundial de la Salud 2007, y yo de ahí lo estaba viendo 2010, 2011, cuando en 2010 empecé la carrera de doctorado, 2015 la terminé. ¿Y qué decía el mundo del cáncer? Y decía que era una enfermedad grave, una enfermedad en un ascenso, es la enfermedad con más mortalidad y que tiene una proyección, una de las que más se proyecta con más mortalidad hacia el 2020, 2030, que ahora no estamos tan lejos, ¿no? En ese momento morían 7 millones de personas anualmente por cáncer, o sea, el 12,6% de la población mundial moría de cáncer en el mundo, cáncer general, no solo cabeza y cuello, ¿no? Los factores dietarios se presentan un 30% de los cánceres en el mundo occidental, aproximadamente un 20% en los países en vía de desarrollo. Yo apuntaba la dieta, era el factor de riesgo que yo buscaba, asociado a otros factores. O sea, no se puede obviar el tabaco, el alcohol, la herencia, la edad, no se puede obviar porque son factores que conocidos y demostrados. Yo buscaba agregar la dieta como un factor de riesgo a los otros, sobreagregado a los otros factores que ya se conocen, ¿no? El número de nuevos casos anuales se estima de 10 a 15 millones para el 2020, que ahora andamos en eso, andamos superando la tesis de la doctora Galinde, que fue hace poco, hablaba cercano a los 15 millones de muertos por año, ¿no? O sea que duplica lo que mató, ponerle el COVID en 2 años. El COVID en 2 años anduvo cerca de 7 millones, 6 millones y pico, y acá estamos hablando que tenemos en 2020 cerca de 15 millones de muertos por año por cáncer, ¿no? En el mundo. La mitad de todos esos muertos ocurren en países en vía de desarrollo. Ya vamos a ver por qué y vamos a tratar de entender por qué
está tan asociado el cáncer y la mortalidad a los países con menos recursos, a los países con menos inversión en trabajar sobre diagnóstico precoz, sobre todo. Esta es otra visión de la Organización Mundial de la Salud. Dice que el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En 2012 causó 8 millones, o sea, ustedes van viendo cómo va ascendiendo, ¿no? Estamos hablando de cerca de 15 millones, como que duplica. En 10 años prácticamente duplica. Acá empezamos en el 2007 con 7 millones, ahora tenemos 8 millones, estamos hablando que en el 2020, en los últimos trabajos, se habla cerca de 20 millones, ¿no? Cerca de 15 millones de muertos. O sea, es una barbaridad, estamos hablando de 15 veces la población de Córdoba, para tener una magnitud, ¿no? Y estos cuadros sirven para entender, sobre todo no son cuadros que los armamos nosotros, sino que los armó la Organización Mundial de la Salud y los publica en el mundo. Y por ejemplo dicen que estos son países del primer mundo, en donde Nueva Zelanda, Norteamérica, Europa del Este, parte norte de Europa, bueno, algunas partes de Asia, y vamos viendo que todas estas, los primeros países, que son países del primer mundo, países más desarrollados, vemos que tiene mucha incidencia de cáncer y poca mortalidad. Lo rojo es hombres y mujeres con poca mortalidad. O sea, ¿qué pasa? Diagnostican mucho y la mortalidad está disminuida un poco más en hombres que en mujeres. Siempre la mortalidad más alta es en hombres. Pero está muy disminuida a medida que nos vamos metiendo en países de menos recursos, al tener menos recursos económicos, tienen menos inversión en diagnóstico precoz, en equipamiento, en aprender, en todo lo que sabemos en educación que va asociada a la falta de recurso económico, ¿no? A medida que nos vamos metiendo en países sudafricanos, países centroamericanos, sudamericanos, vamos teniendo algunos países como la India, pasa parecido, vamos teniendo que la mortalidad y la detección de cáncer es la misma. ¿Por qué? Porque no hay inversión en diagnóstico precoz, no hay inversión en equipamiento, no hay inversión en aprender, no hay inversión en recursos para movilizar a la gente al diagnóstico precoz, pues se necesita recurso económico, de propaganda, de educación, para que la mínima cosa consulten. Y ven todo tarde y se muere todo lo que ven. Entonces tienen la alta incidencia de cáncer y alta mortalidad. Prácticamente todo lo que se ve se está muriendo, cosa que en los países del primer mundo detectan muchísimo y muy poco se muere. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, lo que no se entienda me dicen, ¿no? ¿Qué pasa con el cáncer en Argentina, con el cáncer de boca, ¿no? No digamos el cáncer oral, porque por ahí el cáncer oral involucra laringe, faringe, fosas nasales, y nosotros vemos nada más que boca. En Argentina, del 3 al 5% del total de los cánceres son neoplasias de la boca, o sea que de todos los cánceres que se ven, de un 3 al 5% son de la boca. Se ven más hombres, una relación de 3-1, 2-3 o 3-1, más hombres que mujeres, o sea, cada 3 hombres, una mujer. Son más de 50 años los cánceres que acá predominan, ¿no? De ese 3% del total de los cánceres. De ese 3 a 5% de los cánceres, un 95% son de la mucosa bucal, son espinos, son melanomas, son variedades de espinos celulares, ¿no? In situ, carcinoma verrugoso, espinos celulares infiltrantes, o sea, de ese 3 a 5%, la mayoría son carcinomas espinocelulares en sus variedades, el carcinoma verrugoso o papilomatosis florida, una variedad de espino, y los melanomas. Se ven muchos melanomas en boca acá. Un poco para tratar de entender el cáncer, esto lo utilizamos nosotros en las primeras reuniones con el tribunal de tesis, después lo quedó porque nos gustó cómo se explica el cáncer, ¿no? A nivel biológico. Y se dice que hay enfermedades que tienen una influencia genética débil, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la cardiopatía, la diabetes, el cociente intelectual, la depresión mayor. Mientras más se acerca a lo más naranja, van teniendo una mayor influencia genética, ¿no? Estas enfermedades, como la esclerosis múltiple, la diabetes, la cardiopatía, la depresión mayor, de una débil influencia genética a una mayor influencia genética, por ejemplo, la depresión mayor. La diabetes anda al medio,
no es débil, pero anda al medio, no es de la más fuerte tampoco, la influencia genética. Y después hay enfermedades en donde esto se le suma la influencia ambiental. Por ejemplo, la psoriasis tiene una débil influencia ambiental y una más alta influencia hereditaria. La esquizofrenia tiene más o menos media, la influencia ambiental y la influencia genética. Y tenemos que el cáncer tiene una débil influencia genética y una fuerte influencia ambiental. Dentro de lo ambiental, dentro de la fuerte influencia ambiental, ¿cómo lo entendemos eso? Y entendemos que tenemos dos cosas. Una parte genética y una parte epigenética. La genética son los genes, los que quieren generar cáncer, las células que no se mueren. Ustedes entiendan que las células de la piel se regeneran cada 120 días. Una célula en esos 120 días se divide en 4, 2 mueren en el acto y 2 siguen. Esas dos que siguen tienen una forma, ponerle adentro el núcleo, un redondelito. Cuando vos le empezás a meter tabaco, contaminantes ambientales, le empezás a meter estrés, le empezás a meter plaguicidas, le empezás a meter todo lo que hay en el ambiente, ese redondelito, cuando las células se replican, después de los 20, 20 y pico, 30 años, empieza a replicarse con un triangulito adentro. O sea que la alteración molecular ya está, y eso lo hacen los oncogenes, ese cambio, esa marca que se produce dentro de la célula, ya predisponiendo sobre todo en algunos casos al cáncer, es los oncogenes. Y hay otra parte que son genes supresores que tienen que estar en equilibrio con los oncogenes y los frenan, van frenándolo, van dejando que no se transformen. Cuando ese equilibrio se mantiene, el cáncer genéticamente está frenado, porque el oncogeno lo quiere hacer y el gen supresor lo está frenando. Ahora, cuando uno le mete tabaco, le mete una dieta rica en hidratos de carbono y en grasa, le va metiendo factores de riesgo, le va metiendo contaminantes ambientales, le va metiendo estrés, le va metiendo cosas que factores de riesgo al mate con alta temperatura, comida con alta temperatura, y va sumando factores de riesgo. Grispan decía que va comprando números, el humano va comprando números y el que fuma se compró unos cuantos, no se compró un cuarto de talonario. Y mientras más factores de riesgo tiene, más posibilidades tiene. Y después depende de los genes supresores. Pero es que esos genes supresores empiezan a fallar cuando hay tantos factores de riesgo, cuando hay una herencia mínima, pero esa herencia a la larga tiene importancia. Cuando hay edad, la edad es otra cosa que hace que falle. Esos genes supresores, bueno, ahora hay una tesis que va a salir que yo soy asesor en donde se habla pura y exclusivamente de genes supresores a nivel molecular. Y los genes supresores están muy asociados con la dieta, con el estrés, con lo inmunológico. Cuando eso falla y empieza a haber un desequilibrio entre el gen que quiere hacer un cáncer y el que lo tiene que frenar. Entonces, pues, se viene el desequilibrio y viene el cáncer. Yo estoy haciendo lo más simple que se pueda porque esto es trabajo de 5 años de tesis para hablar de genes supresores y es bastante complejo. Otra causa en cuanto a lo ambiental es lo epigenético. Lo epigenético tiene que ver con lo económico, con lo ecológico, con lo social, con lo cultural, con lo biológico. ¿En qué eso? Por ejemplo, en lo económico, y yo creo que en lo económico debe tener que ver con el tabaco, con el alcohol, con los nutrientes, con el estilo de alimentación que cada uno tiene. Hay mejores y hay peores. Eso es cultural, yo creo que no hay cómo cambiarlo. Por ejemplo, la India, hablábamos de la carne el otro día, la India, aunque le ponga la carne con moño, con un premio, con el pasaje a Qatar, al Mundial, con lo que quieran, no lo comen. La carne de vaca no la comen porque para ellos es sagrado y es cultural. Y nosotros acá no hay carne que alcance. Yo empecé el doctorado, andaba en 70 kilos por persona por año. Ahora ha bajado, creo que a 55, un poco más de 55 kilos por persona por año, y estamos midiendo toda la población. Estamos viendo el bebé que nació hace un mes, estamos viendo un viejo de 100 años, estamos midiendo mujeres y hombres, estamos comparando distintos, o sea que estamos acá haciendo una estadística general, y hay algunos que se comen mucho más de 100 kilos por mes y por año, ¿no? Hacen 70 kilos por año, deben andar arriba de eso. Pues si un bebé no se come 70 kilos de carne por año, ¿no?
O sea que hay un análisis global de todo. A nivel nacional hay un consumo de trigo, un consumo de azúcar, un consumo de alcohol, un consumo de carne, un consumo de carne de pollo, un consumo de carne de vaca, todas las carnes están desdobladas en consumo por año. Y se mete toda la población, el que nació ayer, el que no come carne, el que no come verdura, el que todo está desdoblado, el consumo de leche, está todo perfectamente equilibrado en porcentaje. Quiere decir que si ponen un 70 kilos por año por persona, andamos arriba de un estándar, ¿no? Se está comiendo, hay gente que come mucho más. Eso tiene que ver el consumo, sobre todo en el mundo se habla que en países de vía de desarrollo, países subdesarrollados, se habla de que coman carne porque el grave problema es la desnutrición. Pasa en África, pasa en Asia, pasa en parte de Europa, pasa en Centroamérica, pasa en parte de países sudamericanos. El grave problema y el grave problema en la infancia y en el adulto la desnutrición. Entonces dicen que coman la carne que puedan, ¿no? No importa si es de conejos, si es de ovejas, si es de vacas, si es de lo que venga, por el grave problema de la desnutrición. Acá tenemos que decir que frenen por el tema de que hay enfermedades transmisibles, como por ejemplo la hipertensión, el Alzheimer, el Parkinson, el cáncer. Hay un montón de cáncer, de enfermedades no transmisibles tienen que ver con el alto consumo de carne. Yo creo que Argentina y Uruguay se comportan parecido, y cuando en el mundo se dice en países de vía de desarrollo que consuman más carne, acá estamos diciendo que lo frenan, ¿no? Acá podemos tener la peor de las crisis económicas como la de ahora, o como las que ha habido antes, y el consumo de carne no para, ¿no? Es imparable. ¿Por qué? Porque es cultural. Las dietas son culturales, no se pueden cambiar tan fácil, pero que tiene que ser una dieta equilibrada, tiene que consumirse cereales, se tiene que consumir frutas, se tiene que consumir verdura. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Se entiende. Todo el equilibrio se puede dar por los Se corta, profe. Profe, se corta. por aire se... Vamos a tocar, poner bien la computadora. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí, profe. Bueno, de todos modos, cuando hay desequilibrio en eso, que está desequilibrado el estrés, por eso acá dice lo económico, lo ecológico, lo social, lo cultural. Lo cultural tiene que entrar con un montón de cosas, o sea, el cáncer también tiene que ver con el pasarla bien. Al que le gusta ir al teatro, al que le gusta ir al cine, al que le gusta ir a un partido de fútbol, al que le gusta... Todo la sensación de estar bien tiene que ver también con el cáncer. Y en cuanto a lo biológico son virus y bacterias que pueden estar asociados al cáncer o hongos. Por ejemplo, la Candida albicans es uno de los primeros que cuando hay un desequilibrio inmunológico por una lesión cancerizable como un líquen o una displasia, la Cándida es un oportunista y es el que hace estallar la zona, ¿no? La sobrecarga. En ese lugar se calcula que hay un cambio inmunológico y atrae ese tipo de cándida, ese tipo de marcador que está predispuesto a un cambio en el lugar, y hace las lesiones más graves, ¿no? Uno las descontamina casi siempre, las lesiones de cáncer inicial, los displasios, carcinoma verrugoso, las descontamina con antimicótico y andan bárbaros primero, porque la cándida está sobreagregada a eso. Y el HPV de alto riesgo, el HPV que produce cáncer en cuello de útero, aparece en boca, y muy afín a lo inmune, al cáncer de laringe, a una gran atracción a las áreas linfoides, amígdala, borde de lengua, que también es otra área linfoide, y en esas áreas estas lesiones de HPV la hacen más grave todavía. Bueno, esos son problemas biológicos sobreagregados a todos estos iniciadores de cáncer, que hay que tratar de entenderlo de esta forma, si no uno no lo entiende, ¿no? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud del Cáncer? Y bueno, que existe la equidad social, hay determinantes públicos y programas. No se corta, ¿no? Díganme si se corta, ¿no? Pues no, yo no me entero. Ahí se escucha bien. Tratamos de nosotros traducir lo que decía la Organización Mundial de la Salud
en donde la vulnerabilidad fundamentalmente está armada o está predispuesta ¿por qué? Por la pobreza, por el estrés, por la respuesta a exposición de factores de riesgo. Por ejemplo, fumar a muy corta edad, a los 10 años empezar a fumar, una locura, ¿no? Las condiciones generales de salud, o sea, las condiciones generales de salud es lo que decíamos el otro día, no es lo mismo estar en Chaco o estar en, qué sé yo creo que en cualquier lado, digamos, La Rioja, Catamarca, digamos, qué sé yo, Vicuña Maquena, ponele el nombre que vos quieras, no es lo mismo estar en el hospital, en el Fleming, o a nivel neurológico, estar en el Italiano Buenos Aires, o estar en el hospital alemán, o estar acá mismo, en el Rawson, a nivel infectológico, traumatológico, a nivel traumatológico, el de urgencia, o estar en el Allende, o estar no el que quiera hacer propaganda al Allende, el cardiológico, o la Reina Fabiola, o el privado, estar en una clínica privada, qué sé yo, decir, en La Rioja, no compite, que creo, a nivel de lo que tienen este tipo de lugares privados, o los otros públicos que dije, como el Rawson, como el de urgencia, no compiten porque tienen otra infraestructura, tienen otra capacitación, tienen la universidad que absorben gente, docentes, absorben continuamente de esos lugares, tienen equipamiento, inversión en equipamiento, viajan al mundo continuamente por congresos, por lo que sea. Bueno, hoy empieza un congreso de oncología que a mí me invitaron de la Allende, me becaron para que vaya, y mostramos un caso clínico. O sea, ellos están en lo top casi continuamente. O sea, no es lo mismo, no es que esté desprestigiando a los otros, pero yo creo que los lugares hacen que las condiciones de que brindan salud no sean las mismas, ¿no? Lamentablemente es así, y en el mundo pasa lo mismo. Si vamos a querer comparar esto, qué sé yo, con lugares de Estados Unidos, o sea, o en Inglaterra, Oxford, en donde está la universidad y está la Facultad de Medicina, o en Harvard, o lugares del mundo, o hay lugares israelíes donde son de primera elección a nivel de medicina mundial. Tampoco vamos a decir, los otros tienen otra infraestructura, otra capacidad, en donde están atentos a todo, a lo psicológico, a lo emocional, a la dieta, absolutamente a todo, porque no es una sola cosa la que desarrolla una enfermedad. Y acá pasa lo mismo. Yo creo que acá no es lo mismo estos lugares, públicos o privados, que cualquier lugar del resto del país. Y Buenos Aires pasa lo mismo. Buenos Aires tiene lugares muy buenos, Rosario también, Santa Fe también, y bueno, no es lo mismo porque tienen otra inversión, otra movilidad de gente, ellos se mueven a lugares del mundo a aprender continuamente. Bueno, y un poco es eso lo que dice la OMS. O sea, la salud y el cáncer, la vulnerabilidad al cáncer está muy relacionada a la salud, y la salud tiene que ver con la pobreza, con el estrés, con la exposición a factores de riesgo de edad muy temprana, con las condiciones generales de salud a las que ese paciente puede asistir, ¿no? Experiencias tempranas en la vida, al tabaco, al alcohol, al sexo, se exponen a distintas enfermedades de transmisión sexual, entre otras HPV, eso también lo hace vulnerable. El acceso a servicios de salud, productos de salud oral también. Si vamos a ir acá mismo en Córdoba, hay lugares donde de esto no saben nada, ¿no? Acá lo que tiene lugares en donde sí y lugares donde no. Entonces, lo que yo creo que la estomatología está abarcando muchas áreas. Por ejemplo, en Rawson hay gente de la cátedra B, en el comité de tumor, el hospital de clínica, hay gente de la cátedra B también, en el FUTIA, el oncológico provincial, tuvo la cátedra nuestra hasta hace poco. O sea, la estomatología un poco abarca distintas áreas, de esas áreas se lleva pacientes a la facultad, pero que están asociados a todo esto, ¿no? El cáncer entonces tiene que ver con trauma, con HPV de alto riesgo, con hábitos parafuncionales. La lengua funcionaba de una forma y de golpe o de pronto empieza a pegar, a rozar los dientes y empiezan a iniciarse lesiones, ¿no? Y esas lesiones se inician más rápido como están, o se inician
otras pueden no iniciarse, pero están asociados a todo eso, al HPV, al trauma continuo, a parafunciones, hábitos parafuncionales, hábitos de no rozar la lengua con los dientes y de golpe lo empiezan a rozar. El tabaco, el alcohol, el trauma protético en algunos casos, la cándida albicans que se agrega a eso que se lastima y lo hace peor, lo hace más irritativo todavía. La placa bacteriana también es otra cosa que se sobreagrega a ese lugar. Esto molesta y el paciente por ahí rozándolo contra los dientes alivia y eso lo hace más grave, lo acelera más todavía. Y tenemos todo esto, ¿no? Tenemos una mucosa clínicamente sana, tenemos una lesión cancerizable acá al medio, es una leucoplasia entre grado 1 y grado 2, grado 3 podría ser verrugoso también. Acá al medio lo moteado hay áreas de carcinoma in situ, y esto es un área de úlcero vegetante y úlcero verrugoso, porque acá pareciera que está más verrugoso, y este es un área de carcinoma invasor. Ese carcinoma invasor a nivel histológico, tenemos en esta parte tenemos un epitelio normal, en esta otra parte tenemos una lesión con aumento, una hiperorto, una hiperparaqueratosis. Acá en áreas de carcinoma in situ tenemos atipía, tenemos mitosis, cariorresis, cariolisis, duplicación de la basal, todo de un carcinoma in situ, o sea que el cáncer acá está, pero todavía no perforó la capa basal, y acá ya tenemos perlas y cordones córneos infiltrando el corion, ¿no? Eso es un carcinoma invasor. Tiene que ver fundamentalmente con algunas alteraciones moleculares que empiezan mucho antes que las lesiones cancerizables, y cuando uno ve esas mucosas clínicamente son sanas, pero que empieza a alterarse el P53, la haploidía, la telomerasa, alteraciones morfométricas, empieza a haber un montón de cambios celulares. Uno esa mucosa lo ve y la ve bárbara, pero ahí empiezan los cambios. Yo no sé si esos cambios de P53 a la larga, si el paciente deja de fumar, deja de tomar, hace una vida sana, se olvida del estrés, se va al Caribe, empieza a revertir. Si eso es reversible, la verdad que no lo sé. No. A los que he preguntado en distintos congresos, en distintas reuniones científicas, no, nadie lo puede. Algunos dicen que sí, todo suposición, o sea, no se puede confirmar nada. Si eso se alteró, y se alteró en todo el cuerpo, ¿no? Cuando vos tenés alteraciones de P53, P52, de KI67, alteraciones de genes supresores, los genes supresores los que tenían que suprimir que las células se transformen, dejan de hacerlo, y eso es una alteración. Las alteraciones morfométricas, todas esas alteraciones moleculares que están en una mucosa clínicamente sana, que son todos los cambios, no están solo en ese lugar, están en todo el cuerpo. Vos le haces una citología del dedo gordo o de la oreja, y va a tener esas alteraciones, va a tener alteraciones de P53, de KI57, telomerasa, cambios morfométricos, todos son varios cambios que se producen. Y que la mucosa vos la ves sana, pero que el cáncer se va a desarrollar donde tenga algo irritativo en la piel, donde tenga un gancho, una prótesis que pega en la lengua, donde tenga una muela que se lastimó y pegue en la lengua, o en la mucosa yugal, tenga un colon irritable, tenga un lunar en la espalda que sea intraepitelial y que esté irritando el epitelio, va a empezar a picar, a arder, a sangrar, y se va a empezar a transformar. O se va a transformar en un nódulo de tiroides, o se va a transformar en un nódulo mamario. Los carcinomas de conducto mamario son carcinomas. O sea que todo el cuerpo está alterado a nivel molecular, y el cáncer va a buscar algo irritativo, algo que lastima la piel. Si fue en la boca, y nosotros la veremos, y si no fue en la boca, va a ser en otro lado, pero todo el cuerpo está listo para hacer un cáncer. Eso lo decía Grispa en el año 50 y no entendía nada de esto molecular. Decía, un paciente con cáncer quiere hacer un cáncer y tiene todo el cuerpo listo para hacer un cáncer. Nosotros por ahí lo escuchábamos y decíamos, y no lo entendíamos, y ahora entendiendo lo molecular, el doctor Lanfranchi me dice, ¿para qué se eche tanto molecular? Cuesta entenderlo, es difícil de decirlo. Bueno, pero había que entenderlo. Lo molecular está mucho antes que lo que clínicamente nosotros vemos. Primero está lo molecular, estas alteraciones, y después vienen las lesiones que empezamos a ver. O sea, acá tenemos una hiperparaqueratosis histológica, acá ya tenemos un carcinoma in situ en donde la basal está con mitosis, con cariorresis, cariolisis, duplicación de la basal, alguna papilomatosis. Y acá tenemos la invasión de perlas córneas. Esto es lo clínico y esto es lo histológico. Pero antes de eso, todo el cuerpo tuvo alteración molecular. No se cortó, ¿no? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Chicos. Se escucha bien, se escucha muy bien, se entendió.
¿Se durmieron? ¿Vamos bien o van entendiendo? ¿Se entiende o no? Si no se Sí, entiende, profe. díganme y repetimos, volvemos a decir, ¿no? Lo que pasa hoy, lo que yo decía hoy a nivel celular, está acá. O sea, una célula se inicia, o sea, vamos a suponer que esta célula a los 30 años viene de 0 años, a los 15 años empezó a fumar, empezó a tomar, empezó a tener contaminantes ambientales, a darle todos los días la papa frita, la hamburguesa, mucha grasa, mucho hidrato de carbono, mucha gaseosa, mucho azúcar. Y las células estas se vienen dividiendo cada 120 días. Cada 120 días hay un cambio de célula y la célula tiene un núcleo redondito. Cuando le empezamos a meter iniciadores, que le empezamos a meter carcinógenos, tabaco, alcohol, la herencia empieza a jugar. Y esta célula cuando se duplica en 4, dos mueren en el acto y 2 siguen, llega un momento que empieza a venir la célula nueva con un triangulito. Quiere decir que cuando tenés el triangulito ese, empezó todos los cambios moleculares. El P53, el KI67, alteración citométrica, morfométrica, alteraciones de telomerasa, alteraciones de citometría, bueno, todas esas alteraciones que las que dije, las vengo diciendo varias veces para que se las graben, va a hacer que las células que se empiezan a replicar ya no viene con un redondelito, con un triangulito. Esa célula a los 120 días tiene que caer, morir y empiezan las otras. Llega un momento que las células, cuando siguen los factores de riesgo, sigue la herencia, la edad, mientras más edad es más factor de riesgo, la edad es un factor de riesgo casi insalvable, las células empiezan a no morirse y empiezan a duplicarse. Y se duplica con un cambio de núcleo, cambio de todo, y empieza la progresión. Acá ya tenemos un cáncer, es lo que estamos viendo acá a nivel de carcinoma invasor. ¿Entiende? Acá en un carcinoma in situ están los cambios celulares y todo, pero están respetando la basal. Acá ya invadieron y son carcinomas invasores. Pero acuérdense que todo comenzó antes con esto, con los cambios moleculares, ¿no? ¿Cómo se clasifica el cáncer oral? En primitivos, nacen sobre mucosa clínicamente sana, una mucosa que clínicamente no había nada, no había lesión, no había leucoplasia, no había líquer, no había cailitis, no había úlcera traumática crónica, no había nada. Empieza un cáncer y bueno, esos son los primitivos. Los secundarios son los que nacen de lesiones cancerizables o potencialmente malignas, como de líquenes, de úlcera traumática, cailitis, leucoplasia, ¿Por qué? Y porque debe ser que es lo que nosotros decimos, que las alteraciones moleculares están, y un paciente tiene todo predispuesto a nivel molecular, y va a ser un cáncer casi sin lesiones previas, ¿no? El cáncer bucal, fundamentalmente, podemos encontrarse en mucosa de labio, en lengua, el que más porcentaje, cuando nosotros vemos casi un 50% de los cánceres son de lengua, de borde de lengua, paladar blando, piso de boca, mucosa yugal, reborde, gingivo alveolar, paladar duro, trígono. Esto es un poco de la tesis mía. En la tesis mía yo vi lo que se ve en el mundo, o sea, en lengua, tanto mujeres como hombres, un poco más mujeres que hombres, porque en el mundo predominan más los hombres que las mujeres con cáncer. Yo vi más mujeres que cáncer, muy poquito, pero fue una diferencia. El que menos vimos fue el de piso de boca, tuvimos más mujeres que varones con cáncer de piso de boca, pero no que sea el menor no significa que sea el menos grave. El de piso de boca, el más grave, porque es un cáncer que infiltra muy rápido, produce metástasis muy rápido, está parado arriba del paquete vascular y va a viajar al sistema nervioso central, a pulmones, a hígado, a riñones, en forma muy, muy rápida, ¿no? Esa vía de piso de boca es la que se utiliza para las sublinguales, para alguna medicación sublingual, ranitidina, para algunos infartos, se utiliza medicación, algunos analgésicos como el ketorolac, nosotros lo utilizamos para piso de boca, en 5 minutos lo tenemos ya con efecto, ¿no? Este es un carcinoma de borde de lengua, úlcero vegetante, está ulcerado, úlcero vegetante, ¿no? Esto uno lo palpa y es más grande que lo que uno ve, es duro, indurado. Esta es una paciente que me mandan del doctor Romero Moroni en clínica, lo mandó, yo estaba en consultorio externo para que lo
Se corta, que profe. divide el maxilar superior en 4 cuadrantes, que es una locura, ¿no? Terminábamos en una locura total porque le había que operar, sacar la mucosa de toda la boca, dejar expuesto hueso, maxilar superior. Nosotros lo que hicimos es varias cosas en esta paciente, la vitamizamos, inclusive usamos ácido retinoico, el ácido retinoico se facilitó todo, que es una mucosa bárbara. Cuando lo contamos en Buenos Aires, lo manejaba una dermatóloga que venía de la clínica, el ácido retinoico. Como lo contamos en el municipal, dijeron, no, va a ser un cáncer de esófago, estómago, duodeno, no usen ácido retinoico porque potencia los cánceres, va a ser peor. Bueno, lo dejamos usar. Y la veníamos controlando y sabíamos que acá iba a empezar un cáncer. Al tiempito, a los 2 o 3 meses, estaba otra vez igual que antes, o no usamos más ácido retinoico. También lo tuvimos que suspender porque empezó con un ardor vaginal y empezó con algún otro síntoma, no me acuerdo qué síntoma era, pero fundamentalmente ardor vaginal, como cortamos el ácido retinoico. Mirá que el ácido retinoico en crema adhesiva en el lugar, con hora base que queda pegado en el lugar, al 0,025. Era la dosis más baja que se podía usar y no la toleró, así que la toleró casi un mes y al mes la tuvo que cortar. Esto era todo blanco y sabíamos que iba a empezar el cáncer. ¿Cómo empezaría el cáncer acá en esta paciente? A ver si alguien se arriesga. ¿Qué piensa? ¿Cómo acá el cáncer va a venir? No va a venir con banderitas y luces LED y va a decir, acá estoy. Nosotros tenemos que estar atentos a los detalles. ¿Qué detalles en esta mucosa, me alertarían a un cáncer? Más allá que no me gusta ninguna parte de la mucosa, pero hay partes que me gustan menos, ¿no? ¿Y chicos? ¿El cambio de coloración, profe? ¿Cuál, che? O sea, dentro de este mundo blanco, todo blanco, ¿qué cambio de coloración buscas vos? Que te alertaría. En la parte posterior, profe, los puntitos esos rojos que se ven. Esos puntos rojos no estaban. Este punto rojo, esto es atrofia, ¿no? Este es atrofia, esta es una islita de mucosa normal. Esto también lo hace el líquen, estas entradas, estas líneas, estas entradas, pero es un blanco muy húmedo, acá parte queratótico, parte verrugoso. Esta no estaba y cada vez se pone más roja y cada vez se pone más elevado y más blanco el borde y empezó a no gustarnos. Le metimos vitamina A y no pasó nada, le metimos algún corticoide, una hidrocortisona al 1%, nada, no cambiaba y la veníamos viendo y no estaba esa lesión. Bueno, es una de las alertas del cáncer. Y si esta manchita roja se llena de puntitos blancos adentro, bueno, ahí ya está, ahí yo te lo confirmo, te lo escribo, ahí tenemos un cáncer, hay que confirmarlo con la histología, pero es así como se ve. Acá, antes de tener puntitos blancos adentro y de hacerse más nodular en profundidad, es una manchita roja que no se va con nada. Esa manchita roja es como empieza el cáncer. No estaba y de golpe está y empieza a no irse, le metemos placa de protección mucosa, le metemos remedio, vitaminizamos, le mandamos que regrese donde ustedes quieran y no se va. Y es ahí donde tenemos que hacer la biopsia. Hicimos la biopsia de un carcinoma espinocelular microinvasor. Le dimos margen y anduvo bien, pero después murió de cáncer de duodeno. A lo mejor tenían razón los de Buenos Aires, decían que no, el ácido retinoico hace eso. Acá el ácido retinoico los dermatólogos lo usan como agua, en piel, en feeling de piel, no sé para qué lo usan, pero lo usan muchísimo. Hay una gran influencia comercial. Si el de piel tiene que ver con los otros cánceres, no lo sé. Uno lee en internet y no sale absolutamente nada, ¿no? Este es otro úlcero vegetante de borde de labio. Borde del labio, la zona media del labio. Este es úlcero vegetante porque no está cornificado. Esto es costra con estafilococo que se agregan a la herida porque hay sangre, está lastimado, ¿no? Este es un paciente, todo esto son pacientes de la tesis, algunos pacientes de la tesis. Este es un paciente con una lesión algo nodular, o sea, una placa húmeda. Esto es húmedo, no es seco. Es húmedo, un paciente que fumaba mucho también, fumaba casi 2 etiquetas por día, un paciente que era juez.
tenía una prótesis y esto no es un blanco seco la leucoplasia, es más bien húmedo. Cuando es húmedo uno piensa en HPV, tenía algo de cuerpo en profundidad, estaba casi sobre las carúnculas sublinguales, hubo que operarlo, lo sacamos todo y fue un carcinoma in situ. Este fue un T3, un T4, que este paciente lo vi en La Pampa, en una campaña que hicimos en La Pampa. Este era un úlcero vegetante, esto es cándido, uno le pasa una gasa y sale, está todo tomado con esta fluorosis, es típica de esa zona. Toman agua de pozo, hay un alto contenido de flúor, de arsénico y otros metaloides que son bastante complicados en el cáncer. Tan con plaguicida. Este paciente tenía 50 años de edad, 40 y pico, 42 años tenía este paciente. Y bueno, hizo un cáncer. Este paciente, un paciente alemán, que estaba acá en Argentina, iba con una mujer que lo cuidaba, paciente casi 90 años. Esto tiene forma de verrugosidad, algo más vegetante. Acá con la doctora López, lo operamos, sacamos toda esta lesión, anduvo muy bien. Y es como se explica el cáncer. El cáncer en realidad tiene un ciclo de ADN, un ciclo de ARN, y algunas células se salen de ese ciclo, entran en apoptosis, son las células que mueren, pero en realidad todas vuelven a la mitosis, ¿no? Todas vuelven a la mitosis, va haciendo síntesis de ADN, síntesis de ARN, va haciendo un ciclo que siempre vuelve al mismo lugar. Algunas se salen de ese ciclo, sobre todo alterado por el P53, entran en apoptosis, muerte celular. La historia natural del cáncer también tiene que ver con la división, en la que yo le decía, o sea que uno le empieza a meter de muy chico factores de riesgo, le empieza a meter plaguicida, que no sabe uno nunca dónde están, en las verduras, vendrá también, le va metiendo estrés, y acá vienen los cambios que yo le decía, acá está esquematizado de otra forma. La célula se le mete tabaco, se le mete alcohol, se le mete una dieta rica en calorías, rica en grasa, se le va metiendo contaminantes ambientales, tabaco, alcohol, todo lo que ustedes saben, y empieza la célula a tener un cambio. Esa célula depende de los oncogenes y los genes supresores. Se puede destruir esta célula o viene un suicidio celular, o entra en la degeneración, en la división celular. Esa célula no muere porque el sistema, los genes supresores, todo el sistema inmune lo deja seguir, y viene la división celular y entra en anarquía y viene un crecimiento tumoral. Ese crecimiento tumoral va buscando vasos sanguíneos o linfáticos y se busca ir a otros lados, y ahí viene toda la metástasis. El cáncer mata no por lo local, sino que mata por complicación de órganos, daña lo neurológico, daña lo renal, daña lo hepático, daña lo digestivo, no quieren comer, no quieren tomar agua, se tiran a la cama, no se quieren levantar. Hay un daño hematológico y muere por complicación de órgano, un paciente deshidratado, mal alimentado, anémico, con complicación pulmonar, renal, hepática, neurológica. La etapa de metástasis va siendo una cascada, va pasando de la parte hemática linfática y va produciendo. Yo creo que las invasiones a los vasos deben ser de millones de células, no todas anidan muy poca, pero suficiente como para matar a un paciente, ¿no? Y los lugares más frecuentes es pulmón, cerebro, hígado, riñones. Cuando daña pulmón y daña riñones y daña hígado y cerebro y daña lo hematológico, el paciente se deshidrata porque no quiere ni tomar agua, viene el daño cardíaco también, y bueno, hay un daño completo multiorgánico, ¿no? Esta es una biopsia que hicimos nosotros, y bueno, que los chicos lo pusieron, y bueno, cuando armamos ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con citología, con la citología foliativa de varias formas. Hay citología por estrato, que uno puede ir raspando la piel y tomando células de distintos estratos, que es una citología compleja, no es fácil de hacer. La citología también puede ser la oftalmológica, para mí es la mejor. Se pega un papel adhesivo en la lesión, ese papel adhesivo se pone en un portaobjetos, se colorea ese papel, y quedan las células pegadas en el lugar con el calco de la lesión. Si se usa espátula de cemento, las que usamos en prótesis, rompe muchas células, mejores los cytobrush, los brush
ginecológico, pues son de teflón, largan bien la célula arriba del vidrio y pues rompen muy pocas. Y la biopsia es más completa, es un bloque de tejido en donde permite analizar y comparar tejido normal con distintas lesiones, es un estudio más completo. De la biopsia también se puede hacer inmunomarcación en caso de cánceres que no se pueda diagnosticar con histología, como linfoma, leucemia, o algunos sarcomas que con histología no alcanza, con inmunomarcación sí. Este es el cepillito, es un cepillito que es largo, mango largo, porque es el usado a nivel ginecológico. Un cepillo que toma células, levanta mucha cantidad de células, porque es diseñado para eso, y uno lo pone en el vidrio y tiene que tirarlo siempre para el mismo lado. No ir y venir con el cepillito sobre el vidrio, porque si no rompe células, sino ponerlo para el mismo lado, volverlo a poner de atrás para adelante y volver a poner la célula, y va alargando todas las células que quedan en el cepillo. Otras veces se manda todo el cepillo en CPO, en líquido especial, se corta con un alicate y se pone en un Eppendorf y se manda el cepillito y el patólogo, el citólogo la procesa. La citología ha avanzado muchísimo, pero no supera la biopsia, ¿no? La biopsia, si es un cáncer, van a informar en grado de Broders, grado 1 diferenciado, grado 2 y 3 semidiferenciado, grado 4 indiferenciado. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve porque si yo le digo un carcinoma diferenciado, que es un cáncer de buen pronóstico, va a responder bien a la cirugía, va a responder bien a la quimio, a los rayos. Ya a medida que se empieza a hacer semidiferenciado, empieza a responder menos a los rayos, menos más a la quimio. Y un indiferenciado es prácticamente como un sarcoma, responde menos a la quimio y no responde a los rayos, a la cirugía. Son cánceres que gastan muy poca energía en desarrollarse localmente, en crecer localmente y mucha en viajar a las áreas que marcamos recién, ¿no? Y tenemos otra clasificación. Estas clasificaciones, por ejemplo, la de Broders. La de Broders, que decir grado 1 diferenciado, grado 2 y 3 semidiferenciado, o tengo un carcinoma tipo 4 o grado 4 indiferenciado. O lo clasifico como TNM, ¿no? Son nomenclaturas internacionales, que si hay un japonés y yo me escribo con el japonés, un alemán o un yanqui, lo que ustedes quieren entender qué tipo de tumor estamos viendo. Un TIS es un tumor inicial, es un carcinoma in situ. Un T1 es menor a 2 centímetros. Un T2 es de 2 a 4 centímetros. Se escucha mal, profe. ¿Se escucha mal ahí? Yo no escucho nada, che. Por eso vayan diciéndome. No, que son nomenclaturas internacionales, son nomenclaturas que en cualquier lado del mundo uno dice tengo un T1, un N1 y un M0, lo van a entender y van a saber qué tipo de tumor. Son nomenclaturas para entendernos, ¿no? Esta roja que se veía en la paciente esa que tenía un líquen queratótico, una leucoplasia rugosa proliferativa, esa manchita roja es un tumor inicial. Un T1 es un tumor menor a centímetros, también puede ser esa lesión un T1. Un T2 es un tumor de 2 a 4 centímetros, un T3 es mayor a 4 centímetros y un T4 extiende a áreas vecinas. ¿Cuál vimos T4 acá? Este es un T4. Invade piso de boca, invade fondo de surco, está al lado izquierdo de la mandíbula, al lado derecho. Ese es un T4. Este sería un T2. Profe, me parece que se tildó la presentación. No se ven las imágenes, solo la clasificación. Ahora se tuvo. A ver, che. ¿Ahí se ve, Sí, ahí. chicos? Sí, ahí sí. Bueno, eso sería un T4, ¿no? Un tumor, acuérdense que invade un T4, es un tumor que invade estructura vecina. Este se ve, ¿no? Sí, profe, ahí se ve. Ese es un T2, un tumor. Acuérdense que un T2 es de 2 a 4 centímetros. Eso sería un T2. Hasta un T2 tiene buen pronóstico, ¿no?
El T2 ya es gravísimo. O sea que estas nomenclaturas son para otro lado, ¿no? Profe, se tilda muy mucho. T1 menor a 2 centímetros, T2 centímetros, T4 extensión a áreas vecinas. Los ganglios, no tiene ganglios el N0, N1 tiene ganglio de un solo lado, y N2 tiene ganglio en los dos lados, y N3 cuando el ganglio yo lo quiero mover está adherido, está fijo. Eso es más grave todavía. Las metástasis o X, como quieran ponerle, y uno tiene metástasis. Y veremos después dónde, en pulmón. Nosotros generalmente las metástasis ya no la vemos porque la mandamos a cabeza y cuello, o al comité de tumores del italiano o del clínica, y ellos son los que buscan con centellograma, con resonancia, buscan en pulmón, en riñón, en hígado, a nivel neurológico, a nivel de columna. No lo vemos nosotros, ¿no? Los grados de Broder, entonces un estadio T1, un estadio 1 sería un T1, no hay ganglio y no hay metástasis. Un estadio 2 sería un T2 sin ganglio, sin metástasis. Un T3 sería un N0, o sea, no hay ganglio, no hay metástasis. O un T1, T1, o sea, ganglios unilaterales. Un T4 puede ser un TN2, o sea, con ganglio a los dos lados, M0. Cualquier T y N con E1, o sea, con tumor de 2 a 4 centímetros, ¿no? Un N1 era hasta 2 centímetros. Un T1, vamos a repasarlo, porque si no, era este. T1 hasta 2 centímetros. Vámonos. Este es un ejercicio, ¿no? T1 es un T1, es un tumor hasta 2 centímetros, no hay ganglio, no hay metástasis. Ese sería un estadio 1. Un estadio 2 sería un tumor de 2 a 4 centímetros, sin ganglio, sin metástasis. Un estadio 3 sería un T3, sin ganglio, sin metástasis, o puede ser también un estadio 3, un T1, un tumor hasta 2 centímetros, con ganglios de un lado. O un T4, un estadio 4 sería un T4, o cualquier T, cualquiera de estos T, con ganglios y con metástasis. También es un estadio 4. Que yo no lo usamos mucho a esto de los estadios, pero... Entonces el cáncer tiene que ver con múltiples factores combinados y prevenibles, o sea, múltiples factores de riesgo, ¿no? Combinados y prevenibles. La prevención del tabaco, el consumo de alcohol, las dietas son fundamentales para tratar de disminuir el riesgo. Los factores de riesgo odontológico, como algo que raspe la lengua, algo que raspe mucosa oral. El manejo del paciente tiene que ser multidisciplinario, tiene que ver el oncólogo, lo tiene el clínico, lo tiene que ver nosotros, tiene que haber estomatólogo, tiene que haber nutricionista, tiene que ser bien en equipo, psicólogo en casos muy graves, ¿no? Y la única herramienta para tener sobrevida y poder curar el cáncer es el diagnóstico precoz, no hay otra cosa, ¿no? ¿No claro, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Le pareció feo, lindo?